Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Arbizu. Soy médico nefrólogo en la Ciudad de México. Laboro en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y el día de hoy hablaremos acerca del catéter tunelizado como el acceso vascular para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal que requieren de la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Uno de los aspectos más importantes que debemos de recordar es precisamente la importancia del acceso vascular en los pacientes que requieren una terapia a través de hemodiálisis. Finalmente, la vida del paciente con enfermedad renal crónica, pues depende del acceso vascular, depende de que tengamos la posibilidad de brindar el tratamiento y para el paciente, de esta manera, el catéter o el acceso vascular pues se convierte en la línea de vida, de ahí su importancia. Sin embargo, para el nefrólogo, pues muchas veces se convierte en nuestro tendón de Aquiles, en una fuente de situaciones estresantes y obviamente en complicaciones asociadas al acceso vascular que pues finalmente impactarán en la morbimortalidad del paciente. Siempre, como nefrólogos, buscamos tener el acceso vascular ideal. Para nosotros, un acceso vascular ideal es aquel acceso que tiene o que alcanza un flujo sanguíneo alrededor de 350 a 400 mililitros por minuto, que tiene una mejor sobrevida, obviamente con un riesgo bajo de infecciones, un riesgo también bajo de complicaciones como trombosis, y puntos muy importantes es que debe ser también un acceso vascular cómodo para el paciente, que pueda utilizarse cuando se necesite, que tengan bajas tasas de circulación y finalmente pues que se relacione con una menor probabilidad de complicaciones. Es así pues que en la vida real, cuando nos enfrentamos ante un paciente que requiere de hemodiálisis o que se encuentra en hemodiálisis, pues puede ser esto una situación estresante. ¿Cómo elegir el mejor acceso vascular? El catéter tunelizado finalmente se ha convertido en uno de los accesos vasculares muy importantes y que muchas veces recurrimos a él para poder brindar este tratamiento a los pacientes. El catéter tunelizado como tal, debemos de considerarlo como la única opción en lugar de una fístula arteriovenosa o un injerto arteriovenoso. Se recomienda que su uso se pueda prolongar por más de un mes. Por lo general están fabricados de materiales mucho más biocompatibles. Nos permite mejores flujos, suelen ser más estéticos desde el punto de vista del paciente y se han relacionado con menores tasas de infecciones, menor riesgo de trombosis y de disfunción. Esto en comparación con los accesos no tunelizados, es decir, los temporales. Estas características que diferencian al catéter tunelizado del no tunelizado, pues son muy importantes y debemos de considerarlas siempre. Sin embargo, debemos de considerar también que finalmente el acceso vascular ideal para un paciente, pues implica y está o es resultado de múltiples factores. Factores que dependen tanto del paciente, desde la anatomía, las comorbilidades, la expectativa de vida, qué tan friable es el paciente, la edad misma del paciente, hasta factores externos, como son las recomendaciones a través de las diferentes guías, el momento en el que estamos valorando al paciente, es decir, en qué momento se refiere al nefrólogo, si está en condiciones desde el punto de vista social, tiene un soporte, etcétera, etcétera. Es así que para poder crear el acceso vascular ideal de cada paciente debemos de considerar varios objetivos, comentar esto con el paciente y saber cuál será el objetivo a un mes, a un año, a 5 años. Obviamente considerar también algunos aspectos tanto del cuidador como del equipo médico. Y finalmente esto nos permitirá crear el mejor acceso vascular. Sabemos que los dos grandes grupos de accesos vasculares que podemos considerar de forma crónica en nuestros pacientes, pues son la fístula arteriovenosa y el injerto arteriovenoso, que suelen considerarse como el gol estándar, pero finalmente, en nuestra realidad, nos enfrentamos a un número muy importante de pacientes que terminan con un catéter como acceso vascular. Y en esta gráfica de este estudio que se publicó hace un par de años, podemos observar la sobrevida
a un tiempo de seguimiento promedio de 4.5 años de más de 700 pacientes y observamos que incluso en pacientes con fístulas o injertos, pues la sobrevida no es como nos gustaría a los nefrólogos. Sin embargo, aquí podemos diferenciar la sobrevida entre pacientes que tienen una fístula y pacientes que tienen un catéter como acceso vascular. Como podemos observar, pues es muy similar, sí, siendo menor en aquellos pacientes con el catéter como acceso vascular. Tanto al año como a los 5 años, pues la diferencia, como podemos observar, es de solamente el 10%. Finalmente, este 10% pues es un porcentaje importante, pero que debemos considerar para no demeritar los beneficios que podemos obtener de un acceso vascular como un catéter tunelizado. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dicen las recomendaciones? En las guías de Kadoki, que se publicaron en el año 2020, pues se considera el uso de los accesos vasculares para dos tipos de situaciones. Situaciones de un tiempo corto o de duración corta, donde el acceso vascular, y aquí únicamente se considera el uso de accesos vasculares tunelizados, cuando se requiere un acceso vascular de apoyo. Es decir, cuando se tiene una fístula o un injerto que está en maduración, cuando el paciente tiene una complicación de una diálisis peritoneal, o cuando el paciente tiene una complicación asociada a su fístula o su injerto y no es posible realizar el tratamiento a través de ellas. Y hay situaciones también en las cuales se considera el acceso vascular, nuevamente tunelizado, como un acceso vascular definitivo, principalmente en pacientes que tienen múltiples fallas a los diferentes accesos vasculares, cuando el paciente así lo decide, cuando tenemos una expectativa corta de vida o en algunas circunstancias donde no es posible crear otro tipo de accesos vasculares. Incluso en estas recomendaciones que se acaban de publicar de la Sociedad Latinoamericana, pues como pueden observar, se considera de forma importante el uso del acceso vascular de tipo catéter tunelizado en algunas situaciones, principalmente cuando se tiene una expectativa de vida corta, cuando no se cuenta con un acceso vascular definitivo o cuando es necesario por decisión del paciente y porque no se cuenta con otras opciones desde el punto de vista de la creación de una fístula o de un injerto. Entonces, ya vimos la importancia, ya vimos la utilidad que tienen estos accesos. Ahora hablaremos de las situaciones en las que podemos mejorar su uso. Para empezar, el sitio de inserción siempre debe de ser, en primer lugar y en segundo, el uso de la vena interna yugular derecha o la vena yugular externa derecha. En segundo lugar, se considerarán las venas yugulares izquierdas y en tercer lugar, o en quinto lugar en este caso, las venas femorales. Es decir, el sitio de inserción es importante y ya lo veremos más adelante. Y finalmente, de los lugares menos socorridos, pues obviamente son los abordajes subclavios. Es así que los catéteres tunelizados siguen representando un tipo de acceso vascular muy importante. En Estados Unidos y en Canadá, este tipo de accesos representan hasta el 70% de los pacientes incidentes en hemodiálisis y de los prevalentes hasta el 45% se encuentran con un acceso vascular de tipo catéter tunelizado. ¿Cuáles son los resultados de que nuestros pacientes cuenten con este tipo de acceso, este catéter tunelizado? De los últimos reportes y más recientes es este estudio que se realizó en Canadá, en el cual de las regiones, según su sistema de salud, se analizó los desenlaces de 1,041 pacientes a lo largo del tiempo considerando el uso del acceso vascular tunelizado. Y como podemos observar, la probabilidad de desenlaces, es decir, de complicaciones, pues es importante. Al año tenemos una probabilidad cercana al 30% de tener alguna complicación relacionada al acceso vascular tunelizado y a los 24 meses de 38. Es decir, la mayor parte de las complicaciones de los episodios de disfunción o de los episodios de alguna alteración asociada al acceso vascular se van a presentar en el primer año después de la colocación de este acceso vascular. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes que se encuentran? Pues obviamente las infecciones, que al año se reportan hasta el 9% y a los 2 años hasta el 11%, siendo esta la complicación más importante y representando la principal causa de todas las hospitalizaciones en este grupo de pacientes.
Incluso, siendo la causa, en la gran mayoría de ellas, vean ustedes, se reportaron 186 episodios de infección y en 184 fue necesario el retiro del catéter. En realidad, el impacto en cuanto a la mortalidad pues no es tan importante porque solamente se reportaron 4 muertes, es decir, el 0.4%. Otra de las complicaciones también importantes son los episodios de trombosis o de estenosis, en los cuales, como observamos, al año se reporta el 1.5% y a los 2 años el 2.5%, pero sin embargo su importancia es que representa hasta el 10% como causa de las hospitalizaciones en este grupo de pacientes, aunque por lo general tienen una mortalidad muy baja, encontrando únicamente una muerte relacionada a una trombosis de un catéter. Y finalmente, el otro aspecto importante es la disfunción, que se encuentra hasta en el 15%, quizás es de las complicaciones más frecuentes, como observan ustedes, 15% a un año, 18% a los 2 años, y de ahí que representa el 35% de los procedimientos que se tienen que realizar o se tuvieron que realizar en este grupo, fueron asociados a una disfunción. Sin embargo, ¿qué podemos observar en cuanto al análisis multivariado en este estudio? Pues que el riesgo va a ser mucho menor a mayor edad, es decir, los pacientes entre 70 y 79 años tienen un menor riesgo de tener alguna de estas complicaciones, incluso pareciera que pacientes mucho más añosos tienen una protección, por así decirlo. El índice de masa corporal, cada 5 unidades se incrementó el riesgo también, siendo estadísticamente significativo, y el hecho de que los pacientes requirieran de diálisis estando hospitalizados también incrementó el riesgo de complicaciones, es decir, que se tuviera que colocar el acceso vascular como un paciente hospitalizado. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué podemos mejorar para poder tener un resultado más satisfactorio para nuestros pacientes? Pues uno de los aspectos que se ha considerado y se ha estudiado pues es poder elegir el catéter. ¿Y cuáles son las diferencias entre ellos? Ahora les mostraré algunos estudios. Para empezar, hablaremos del sitio de inserción y la localización de la punta, porque es de los aspectos que se han relacionado principalmente tanto con las complicaciones como con el funcionamiento. Desde este punto de vista, se han realizado varios estudios, algunos con resultados pues no concluyentes, pero este estudio, que se realizó en el año 2013, es un estudio retrospectivo, donde se analizó el desenlace según la lateralidad del catéter y el sitio donde se localizaba la punta. Se analizaron 532 procedimientos en 409 pacientes. Cabe recalcar que el 74% de los procedimientos se realizó en el lado derecho, es decir, en la yugular del lado derecho. Y en cuanto a la localización de la punta, la mayor parte de los catéteres tenían su punta localizada a nivel de la aurícula derecha, 31% en la unión cabo-atrial y únicamente el 3% en la vena cava superior. Ellos lo que hicieron fue dividir a los pacientes en los que tenían el abordaje del lado derecho y del lado izquierdo y luego dividirlos en el sitio donde se localizaba la punta y evaluar los desenlaces. En cuanto a la disfunción que se observó, pues en primer lugar, que aquellos catéteres que tenían un abordaje izquierdo, esto sin importar dónde se localizaba la punta, tenían un peor desenlace, una mejor sobrevida, siendo la diferencia cercana al 10-12% en cuanto a las complicaciones. Y en cuanto a la infección, que recordemos es de las complicaciones más importantes, también se vio una mayor probabilidad de presentar una infección en pacientes que tenían un abordaje izquierdo en comparación con los pacientes que tenían un abordaje derecho. ¿Qué se observó en cuanto a los resultados dependiendo del sitio de localización de la punta? Pues como podemos observar aquí, se dividió a los pacientes en 3 grupos. Pacientes en los que la punta estaba en la vena cava superior, pacientes en los que la punta estaba en la unión cabo-atrial y en la aurícula derecha. Y como podemos observar, el grupo de pacientes que tenían el abordaje derecho, sin importar si la punta estaba en la cava, en la unión o en la aurícula, siempre el desenlace fue mejor. Es de aquí que podemos concluir que siempre es mejor que se inserten estos catéteres en el lado derecho y que la punta idealmente debe localizarse en la aurícula derecha o muy cercana a esta. Desde el punto de vista del diseño de la punta, también podemos encontrar algunos beneficios o incluso algún riesgo. En este estudio,
que es un estudio experimental en el cual se creó un dispositivo en el cual se simuló las condiciones de la vena cava superior, los flujos, etcétera. Se analizó el desempeño de 9 modelos de catéteres tunelizados, simulando los flujos, el diámetro de la vena cava y la viscosidad sanguínea. Se formaron 3 grupos de análisis. Catéteres en los que la punta era escalonada, catéteres en los que la punta era separada y pacientes con punta simétrica. El objetivo de este estudio pues, era evaluar el desempeño. En cuanto al movimiento de la punta durante el funcionamiento que se observó, pues que en realidad los catéteres con una punta escalonada en realidad no tocaban la pared, es decir, no había riesgo de generar una lesión vascular o un riesgo de estenosis con el uso crónico. Aquellos catéteres con puntas separadas tocaban frecuentemente la pared con y sin flujo, y que en algunos el contacto era persistente, lo que incrementa el riesgo de estenosis a largo plazo, y los catéteres con puntas simétricas se mantenían en el centro de la columna de sangre, con y sin el funcionamiento, es decir, sin el flujo de sangre a través de estos. En cuanto al tipo de punta y la recirculación, lo que se pudo observar es que todos los modelos demostraron una recirculación menor al 5% cuando se utilizaron las líneas de manera convencional, es decir, cuando se utilizó la línea arterial para la obtención del flujo sanguíneo y la línea venosa para su retorno. Pero, ¿qué sucedió cuando se invirtieron las puntas? Que esto es algo que sucede frecuentemente en nuestro uso diario, es decir, en nuestro manejo de los pacientes. En estos videos que les muestro, se observa qué sucede cuando se invierten el uso de las líneas, es decir, la línea venosa se utiliza como arterial y viceversa. ¿Qué es lo que se observó en cuanto a los resultados? Pues que hay varios modelos en los cuales incluso con la inversión de las líneas sanguíneas, pues no se tiene un porcentaje de recirculación importante, es decir, se mantiene en 0%. Pero hay algunos modelos que tienen tasas de recirculación muy altas cuando se tienen que invertir las líneas siendo incluso cercanas al 30-40%. Este estudio, ¿qué podemos concluir? Pues que se deben utilizar las líneas según el diseño, se debe de preferir catéteres con baja recirculación cuando se usan con líneas invertidas, dado que sabemos que el uso de esta manera pues es muy frecuente en la vida diaria. ¿Y qué sucede o cuáles los modelos o qué es lo que podemos encontrar o qué es lo que podemos buscar, mejor dicho, con los diferentes tipos de modelos que tenemos en el mercado? Les mostraré algunos estudios en los cuales se compararon estos modelos o este tipo de catéteres y finalmente se vio cuál era el desenlace y cuál era el desempeño de estos mismos. Este primer estudio es un estudio que se realizó en China, se utilizaron 2 tipos de catéteres, el catéter palíndromo y un catéter con puntas escalonadas y con orificios laterales. Es un estudio retrospectivo de 284 pacientes que se realizó entre el 2009 y el 2011. En este estudio los grupos no eran diferentes, la edad era muy similar, la mayoría era por enfermedad diabética, la causa de la enfermedad renal, y también la mayoría de los abordajes era por la vena yugular del lado derecho. ¿Qué podemos encontrar? Pues que el catéter con punta simétrica, como pueden observar, tiene una menor probabilidad de tener bajo flujo en comparación con el de las puntas escalonadas. Así, también la probabilidad de infección fue menor y cualquier evento adverso fue también mucho menor en pacientes que tenían un catéter con punta simétrica. Otro de los estudios es este estudio que se realizó en 302 pacientes. Cada uno de estos grupos era de 151 pacientes. En realidad se tuvo 20,000 días de seguimiento en pacientes con un catéter palíndromo y 20,000 también en pacientes con un catéter hemostar. La diferencia es que esta es una punta simétrica y esta es una punta escalonada. Todos los pacientes en ambos grupos tenían en promedio entre 69 y 70 años, no había diferencias basales. Y en cuanto al desenlace y al desempeño, pues podemos observar que es muy similar en ambos tipos de catéteres, observando una permeabilidad pues cercana al 75-80% para el catéter palíndromo al final del seguimiento, que es de cerca de 32 meses, y en el catéter hemostar pues cercano al 82-83% al final de los 36 meses. Es decir, la sobrevida parece que era adecuada. En cuanto a las diferencias que se observó, pues en realidad estas fueron mínimas.
Uno de los puntos más importantes es el flujo sanguíneo efectivo que se alcanzó con cada uno de los catéteres, siendo mejor en el catéter palíndromo, con una diferencia pues cercana a 30 mililitros por minuto, alcanzando cerca de 330 mililitros en pacientes con un catéter palíndromo, y que también se requirió de una menor cantidad de uso de uroquinasa como un medicamento fibrinolítico para eliminar algún trombo intracatéter. Es así que la permeabilidad de ambos catéteres pues, fue muy similar, cercana a, pues, a la unidad de 1, siendo, vean ustedes, 136 versus 135 días, es decir, exactamente lo mismo. Y el último estudio que se ha reportado es este estudio en el cual se compara también el catéter palíndromo versus el catéter vector flow, que es un catéter igual de puntas simétricas, pero que tiene al final una curva y que en teoría por el diseño disminuiría el riesgo de recirculación y disminuiría algunas otras complicaciones. Este estudio también es un estudio aleatorizado de 100 pacientes, 50 por grupo, y el objetivo principal pues será la permeabilidad a 90 días. También se evalúan los flujos sanguíneos y los KTVs alcanzados. ¿Qué se encontró en este estudio? Pues prácticamente que el funcionamiento de ambos catéteres era bueno, no había diferencias ni en cuanto a las características de la inserción, ni al tamaño, ni a la falla en cuanto a la colocación. Y en cuanto a la permeabilidad, pues también vemos que es muy similar, alcanzando pues unas permeabilidades cercanas al 80% en ambos grupos de pacientes, tanto con el catéter palíndromo como con el catéter vector flow. La diferencia al final de el momento en el que se inició el estudio fueron 49 en cada grupo. Al final, 23 pacientes en el grupo con catéter vector flow permanecían todavía con el mismo catéter y 12 con el catéter palíndromo. En cuanto al desempeño del catéter que podemos observar, pues como pueden ustedes, hay una diferencia en el KTV, que en el catéter vector flow se alcanzó un KTV hasta de 1.5, pero en el catéter palíndromo el promedio fue un KTV de 1.3, es decir, un KTV que alcanza los requerimientos necesarios para un paciente en hemodiálisis. Y en cuanto a los flujos, como pueden observar, pues en realidad no hubo una diferencia. Ambos catéteres alcanzaron los flujos deseados y adecuados para poder brindar una terapia hemodialítica también adecuada. ¿Qué podemos concluir de todo esto? El acceso vascular ideal pues va a depender de las características de los pacientes. Cada paciente tendrá ciertas comorbilidades, ciertas condiciones que debemos de considerar para poder favorecer la creación del acceso vascular ideal para ese paciente. Todos los pacientes deberían de tener un acceso permanente, ya sea una fístula o un injerto, o un catéter tunelizado según sus condiciones y según sus características. El catéter tunelizado finalmente es una buena primera opción en algunos pacientes y deberá de buscarse ofrecer el mejor catéter a todos los pacientes para el mejor desempeño también de estos. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. En esta diapositiva les muestro mi correo. Con mucho gusto podría responder algún comentario si me lo envían a través del mismo. Muchas gracias.